seguimos y yo sigo con... ¿Con qué carta? Efesios. Vámonos a Efesios. Voy a leer en el capítulo 4, a partir del versículo 22. Es verdad que Pablo antes nos había exhortado y nos había dicho al principio del capítulo 4 que nosotros no debíamos de permitir que nuestras vidas siguiesen el camino de los gentiles, decía. ¿Os acordáis? Y él nos explicaba, Pablo nos explicaba cómo esas vidas llevan, voy a decir así, un camino como descendente al infierno, la verdad. Pero un camino, hablábamos como de una espiral donde cada vez nuestros corazones se iban separando más de Jesús, de la vida, ¿no? Esa espiral descendente que absorbe, que nos lleva a un endurecimiento de nuestros corazones, a una convicción dentro de nosotros y un deseo de alejarnos de Dios, ¿verdad? Nos decía así Pablo, ¿no? Y nos hablaba incluso, ¿no?, como en ese camino descendente, en ese descenso, acabamos desarrollando una depravación en nuestras vidas, ¿sí? Y hay un momento en el que nuestro Señor Jesús nos soltaba. Él nos había dicho que tenemos que cambiar eso, ¿sí? Que tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, el cual estaba en nosotros cuando Él nos encontró, cuando nos encontramos con Jesús, con esos hábitos, con esa forma de pensar tan arraigada en nosotros, tan decadente, ¿no? Y nos decía que nos vistiésemos unas nuevas vestiduras. El Señor nos dice que Él ha creado una nueva persona para nosotros. Que no miremos ya a esa vieja persona con la que llegamos a Jesús, que podemos encontrar una nueva persona, que Él tiene un nuevo propósito, un nuevo entendimiento, una nueva comprensión de la vida para nosotros. Y nos la entrega, ¿verdad? Y ahora nos dice, vestíos, vístete de esta nueva persona que yo he creado para ti. Leemos el Efesios del capítulo 4, voy a leer a partir del 22. Con esta versión que tengo, igual es un poco distinta. Yo creo que Reina Valera es la que más se parece. Dice así: en cuanto a la antigua o pasada manera de vivir, a despojarse del viejo hombre que está siendo destruido por los deseos del engaño. ¿Sí? Conocemos a Jesús, y cuando conocemos a Jesús todavía tenemos grabado en nuestra alma toda la forma en la que hemos vivido y hemos pensado. Eso está sellado en nosotros, ¿verdad? Y Él nos está diciendo, despojaos de ese viejo hombre que está siendo destruido todavía por esos deseos del engaño, ¿no? Dice aquí, a renovarse en el espíritu de la mente, porque aquí está la batalla principal. Este es el gran campo de batalla que tenemos, ¿verdad? Los humanos, aquí se debaten tantas cosas, ¿no? Dice, y a vestirse del nuevo hombre que fue creado según Dios, pero este nuevo hombre es creado en la justicia, en la santidad de la verdad. Y nos decía, ¿no? Seguía el versículo 25, dice, por tanto, habiendo desechado la mentira, comienza ya a darnos cosas prácticas para nuestra vida, ¿sí?
Y vimos esto la última vez que compartimos, desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y hablamos, ¿no?, de cuán perversa y grave suele ser esa mentira, cuánto... Voy a quitar, aquí tengo la sensación de que hago clic, clac, clac, ¿no? de cuánto mal trae a nuestras vidas, porque esa pequeña mentira que suelto para librarme de algo, taparme de algo, esa ya dentro de poco me va a requerir otra para tapar esa y, en fin, ¿no? La mentira es un mundo que envuelve, que carga, que atrapa y de la que difícilmente luego te puedes librar, ¿no? Y sin embargo Jesús, o aquí Pablo, ¿no?, a través de Jesús, del Espíritu Santo, él declara así, ¿no? Habiendo desechado la mentira, hablar verdad. Y hablaros la verdad, los unos a los otros, ¿verdad? Y dice, porque somos miembros los unos de los otros. Y nos damos cuenta de que el sentido de la carta y de Pablo, cuando lo está diciendo, es que mantengamos la unidad. No debemos de mentirnos entre los hermanos. Sabemos que a nadie, pero no debemos de mentirnos, no debe de ser eso una práctica dentro de la comunidad de la Iglesia, ¿no? Y me voy a quedar con los siguientes versículos que dice, airaos, pero no pequéis. No caiga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Qué cortito, pero qué profundo. Airaos, pero no pequéis. Pareciera como si Pablo nos estuviese animando a airarnos, ¿no? Pero no es siempre el pecado, la ira, un pecado. ¿Qué creéis vosotros por lo que está diciendo el versículo? No siempre. La ira puede ser funcional, puede ser algo que en un momento determinado pueda ser útil para nuestras vidas. Es una de las emociones básicas que el Dios de los cielos ha puesto en el ser humano, pero para ayudarnos a defendernos de algo, ¿sí? En un momento dado podría ser, no sé, una persona, un lugar, una idea, no sé. ¿Por qué? Porque la ira tiene la capacidad de enfrentar nuestros temores. Cuando una persona siente ira, rompe todo temor. El problema, y es enorme problema, suele ser la interpretación que cada uno hace de lo que es necesario proteger de una forma airada, ¿sí? El problema no es la ira en su medida puede ser algo correcto, funcional, voy a decir, pero el problema suele ser cómo interpreto yo lo que me están haciendo, lo que estoy viviendo, lo que ha dicho el compañero o lo que me ha hecho mi madre, ¿sí? ¿Cómo lo interpreto? Porque esa interpretación me va a hacer actuar de una forma u otra, ¿no? Y quizás con una ira que para nada tiene lugar. Y sinceramente vamos a reconocer que suele ser así, ¿sí? Por ejemplo, si tú estás en la cama y de repente ya te has acostado y de repente empiezas a sentir que se está abriendo la puerta de casa, alguien entra a robar, necesitas reacción, ¿sí? Tu alma necesita actuar rápido, ¿sí? Necesita algo que te pone en marcha para defender, ¿sí? Si alguien viene a quitarte tu hijo, vamos a imaginar, estás, no sé, en un supermercado o aquí en el parque y estás paseando con tu hijo y de repente ves a un hombre que se acerca a tu pequeña, ¿sí?
y, por ejemplo, Abigail está tra, la, 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 y viene un hombre y le ves que le empieza a agarrar de la mano y que se la quiere llevar. ¿Cómo actuamos? ¿O cómo se supone que Eduardo debería de actuar? ¡Fum! O sea, salto como lo que sea, me voy por encima de los juegos, pero yo agarro a ese hombre, lo quito de en medio y rescato a mi hijo, ¿sí? La ira, o sea, tiene la capacidad de activar nuestro cuerpo. Os voy a dar unos detalles que, bueno, ya sabéis que soy persona que me encantan los detalles, pero lo dice el doctor Palermo, ¿vale? Dice así: la ira activa una acción de defensa a nivel neurobiológico. ¿Sí? En lo que es el sistema nervioso y todo nuestro cuerpo se activa. Dice que produce una liberación de adrenalina. Uno empieza a respirar más rápido, ¿no? Aumenta el ritmo cardíaco, uno empieza a sentir que todo el cuerpo empieza la circulación a moverse mucho más rápido, nuestros músculos comienzan a ponerse en tensión, ¿sí? Que nos permite tomar fuerzas, energía, normalmente los ojos se nos dilatan. Tenemos que o sea, ¡pum!, de repente vemos la situación o vemos las cosas, ¿no? Hay un aumento, dice, incluso de las inmunoglobulinas, o sea, todo lo que es nuestro sistema interno que nos defiende de las agresiones, se prepara por si hubiera un corte, por si hubiera algo donde el cuerpo se tiene que defender, ¿sí? O sea, el diseño de Dios es ¡fum!, perfecto. Pero claro, ¿en qué momentos la ira es correcta, ¿no? Voy a seguir insistiendo, ¿no?, en ese punto. El tema es de qué nos tenemos que defender, ¿no? Porque es verdad que muchas veces nos defendemos de cosas que no son motivo de una reacción tal, ¿sí? La ira puede ser funcional para levantarnos contra la injusticia. ¿Te enoja cuando estás viendo que alguien es oprimido? Es bueno. ¿Te enojas para proteger, por ejemplo, a alguien que está desvalido? Tu compañero o alguien que estás viendo a un colega que lo están tratando mal, ¿sí? Y uno se enoja, ¿sí? Porque tiene un instinto de defensa. ¿Esa reacción es mala? No, está bien. Luego ya vamos a ver qué haces con eso, ¿verdad? Pero la intuición de despertar, de defender, es buena, ¿no? Incluso yo pensaba que es buena para indignarnos, no solo con el pecado, cuando vemos el pecado y el mal, contra el abuso de las personas, incluso yo me daba cuenta de que sería bueno de que nos enojáramos con nosotros mismos cuando estamos actuando incorrectamente. Y yo sé que dentro del cristianismo, y es así, ¿no? El Señor nos dice que lleguemos incluso a amar a nuestros enemigos. Pero uno dice, yo echo de menos, o creo que necesitaríamos a veces más despertar en esa ira santa contra el pecado para tomar las determinaciones firmes en nuestra vida de dejar de hacer las cosas que muchas veces nosotros le tenemos ya tanto asco porque nos damos cuenta de que estamos una y otra vez cayendo en el mismo pecado, ¿verdad? Y deberíamos, yo creo, tomar esa ira contra ese pecado, contra nosotros mismos, para tomar determinaciones más radicales, ¿no? Y determinar hasta aquí. No más sigo, no sé, viendo pornografía, no más con ese ordenador que no para de llamarme, no más, he dicho que no, ¿no? Y con una forma violenta, un anhelo santo de hacer lo bueno, ¿sí? Deberíamos de tomar determinaciones así, ¿sí?
Yo creo que deberíamos de airarnos más contra el enemigo para no dejarle que nos siga robando nuestros hijos, robando nuestro servicio, dejándole que nos venga aquí a comer la oreja, diciéndonos todas esas cosas que nos susurra, ¿verdad? No puedes, no vales, tú nunca vas a poder hacerlo, ¿no? Todo eso que nos quita la paz, todo eso que nos roba nuestro servicio. Yo no valgo, no voy a hacer nada. Todo eso que nos roba nuestro gozo, que nos hace unos, voy a decir así, desgraciados. Porque reflexionando en esto, ¿no? Yo decía, esas actitudes pacifistas que a veces decimos, no, yo soy cristiano, no me tengo que enfadar, nunca, ¿verdad? Conformistas. Yo me daba cuenta de que al final acabamos tomando una actitud conformista de, bueno, ¿qué le voy a hacer? Es mi pecado, tengo esa debilidad, no sé, o sea, soy así, ¿verdad? Y seguimos y mantenemos aquello que sabemos a ciencia cierta que es algo que Dios odia con todas sus fuerzas. Ódialo tú también. Ódialo para tomar la determinación de quitártelo de encima, con violencia. Hay situaciones en la palabra donde vemos actos que nosotros hubiéramos asegurado que son pecado, pero que no es así. Yo estaba pensando, yo digo, aquí hay personas nuevas que nos han visitado, igual están diciendo, bendito Dios, que enseñan en esta congregación, pero me toca hablar de la ira santa, ¿vale? ¿Por qué no voy a hablar de la ira que es la más habitual? Es porque luego la va a mencionar, ¿vale? Entonces, lo malo de la ira, el desarrollo y peligro tan brutal que tiene la ira y el enojo, lo voy a hablar más adelante, así que estáis todos invitados para otras ocasiones. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, en el capítulo 25. Busqué un par de situaciones donde dices, mamma mía, voy a leer desde el 1 hasta el 13. E hizo Israel, tenemos al pueblo de Israel que está haciendo el viaje, ¿sí? Ha salido desde el monte donde ha recibido la ley y ahora está poco a poco viajando, acercándose a la tierra que Dios le había prometido para poseer, ¿vale? Y este pueblo tenía telita marinera, ¿sí? Con un carácter bastante desobediente, ¿sí? Y dice así: He aquí Israel hizo un alto en Sittim, y el pueblo fue contaminado al prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió de sus ofrendas y se postró ante los dioses de ellas. Así fue apegado Israel a Baal Peor, ¿sí? El corazón de Israel comenzó a entregar adoración a Baal Peor, que era un dios, ¿sí? de aquella tierra de los moabitas, ¿no? Y la ira de Yahvé fue encendida contra Israel. Y dijo Yahvé a Moisés: Arresta a todos los jueces del pueblo y hazlos ahorcar a pleno sol delante de Yahvé, y el ardor de la ira de Yahvé será apartada de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: que cada uno mate a los hombres apegados a Baal Peor, aquellos que ya habían entregado su corazón y se habían puesto a adorar a dioses ajenos. Y mientras ellos lloraban en la entrada de la tienda de reunión, he aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo una madianita a vista de Moisés y de toda la asamblea de los hijos de Israel. Este venía, además, trae la larita, está todo el pueblo en una plena situación de caos,
de ira de Dios, que está viendo cómo el corazón de su pueblo, el cual él está luchando para guardarlo puro, se está entregando a estas mujeres, y de repente aparece este señor con una madianita. Viéndolo, Fines, ben Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la asamblea y tomando una lanza en su mano, fue tras el israelita a la tienda y los atravesó a ambos por el vientre, al varón de Israel y a la mujer. Y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel. Pero en aquella mortandad murieron 24.000 personas. ¿Qué me hubieras dicho tú si yo te hubiera dicho de una persona que se ha levantado a matar a alguien? En nuestro entendimiento no vemos, la mayoría de aquí hubiéramos pensado, no, ¿cómo le vas a hacer eso? Lo reprendes, ¿sí? ¿Verdad? Pero aquí el Señor está diciendo que los atravesó con una lanza y entonces fue satisfecha la ira de Dios. ¿Por qué creéis que fue esto? ¿Es un Dios asesino cuando Él es la vida? ¿Cuántas personas de Israel hubieran sido salvas? Porque esto sí, amados, todos tenemos que ser conscientes de que detrás de esta vida hay un juicio, ¿sí? Vamos a ser juzgados. ¿Cuánto tiempo más o menos creéis que vive aquí la gente en la tierra? 80, 60, bueno, hay algunos que más, ¿eh? Oye, que yo ya tengo 60 años, a ver. Un poco más, venga. Darme un poco... Bueno, no me importa si me voy, ¿eh? No, eso es una broma. Hay algunos que más de 100 años. Venga, 100 años en esta vida. ¿Vale? ¿Y qué ocurre después? Porque lo que hay detrás es una eternidad. ¿Y a dónde vas a esa eternidad? ¿Lo decides cuándo? Ahora. Lo decides ahora. Si esta congregación, este grupo de hombres hubiera dicho, ¿qué le vas a hacer? Como se dice, y es el pensamiento que el enemigo nos ha metido hoy en día, ¿vale? No hay nada correcto o no correcto. Haz lo que tú quieras. ¿Qué hubiera ocurrido si hubieran seguido haciendo lo que querían? ¿Quién se salvaría en esta tierra, amados? No se salvaría nadie. Porque el pueblo de Dios habría sido completamente contaminado y quizás vivieran en la tierra, que no lo sé. Pero absolutamente nadie podría salvarse o mantenerse vivo en la eternidad. ¿Se entiende esto? Hay momentos en los que uno tiene que ser contundente y Dios sabe cuándo es el momento, ¿eh? Y Dios sabe cuándo es el momento. 2 personas, un castigo ejemplar en un momento determinado, la ira santa de un hombre que amaba a Dios y estaba sintiéndose, aturdido, que delante de todo aquello que estaba ocurriendo viniese un señor encima a meterse a la tienda con la madianita. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Que hay momentos en los que la ira que Dios tiene es una ira limpia que nos salva, que nos salva, porque esa ira era para guardar al pueblo, no para destruirlo. Voy adelante, no voy a leer el otro caso, que igual además os asustáis. El enorme problema para nosotros es que tenemos
una tendencia en nosotros mismos a caer en el pecado cada vez que nos airamos. ¿Suele ser normal de que nuestra ira sea santa y sea por amor a Dios y sea para proteger algo así? No, esa es la realidad. No, normalmente no. Santiago dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esa es nuestra tendencia, esa es la realidad. Así que si no es de Dios la ira que sientes, mejor no actúes. ¿Verdad? No vaya a ser que, como dice el versículo, acabes pecando, ¿no? Y es muy correcto enojarnos con nuestros hijos cuando desobedecen, sobre todo cuando desobedecen constantemente, pero si la reacción que tenemos al corregirlo no va en consonancia con el nivel de lo que está haciendo, podemos caer en injusticias y entonces habremos pecado, ¿no? En la palabra vemos que el Señor acaba castigando a su pueblo, pero conforme a esa ira santa. Pero aún mismo nos dice la palabra que Dios es lento para la ira, ¿sí? ¿Cuándo debería de habernos castigado? A nosotros hace tiempo, ¿verdad? Hubiéramos estado, sí, si cayese fuego del cielo con los pecados y las cosas que hemos hecho, pues estaríamos achicharrados. Sigue diciendo el versículo, no caiga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa esto? Que no debemos de permitirnos que nuestro enojo se alargue en el tiempo, porque el fruto del enojo es muy malo, muy malo. Malo para nuestro cuerpo, malo para el cuerpo. ¿Sí? Cuando nosotros estamos enojados y permitimos que ese enojo permanezca dentro de nosotros, de nuestro pensamiento, el fruto que produce, que ya lo veremos quizás más despacio más adelante, ese nos va a amargar la vida. Y hace mucho daño al cuerpo, pero mucho daño al cuerpo. Es verdad que quizás este versículo, pues, se suele, lo hemos empleado igual a veces tratando con matrimonios, ¿no? Que no caiga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Es decir, les animábamos, ¿no? a hacer cuentas ese mismo día, que no se acuesten, ¿no? Llevando un muro donde ya la pareja empieza a poner piedras, ¿no? que les separan. Pero igualmente este versículo yo creo que aquí está aplicado para la congregación. Los enojos en los que nuestras almas caen cuando nos han hecho un gesto feo, cuando nos han dado una palabra fea, cuando hemos tenido una contestación de un hermano que no nos ha gustado, cuando, no sé, el pastor nos ha dicho algo y nos ha llamado la atención, ¿verdad? Como dejemos ese enojo ahí, guardadito, ¿no? Y trabajando en nuestros sentimientos, va a causarnos estragos en nuestro ser, va a comenzar a sentir una distancia, vas a empezar a sentir una distancia y va a acabar eso en una división entre los hermanos. Ese pequeño enfado, como no lo pongas a cuentas, como no busques al hermano, como no busques a la persona, y esto se traspola a lo que tú quieras, ¿sí? A tus amigos, a aquel con el que, ¿verdad? Te ha ofendido, te ha hecho daño. Si tú cultivas una y otra vez ese pensamiento, cada vez vas a estar más enfadado. ¿Es verdad o no es verdad? ¿O solo me pasa a mí? ¿No? Uno está tiqui-taca, dale que te pego en esa conversación que tú tienes interna con aquella persona que te ha ofendido, preparando ese diálogo donde ya tú le dices, él te dice, ¿verdad? Todo en tu mente, pero eso empieza a tomar un humo dentro de ti que hace daño, que hace mucho, mucho daño, ¿sí? Muchas veces acabaremos yéndonos seguramente de esa congregación si no solucionamos los asuntos que nos han provocado el enojo, ¿no? Y ya veremos, y lo veremos más despacio, ¿no? Cuando este enojo no se frena, el fruto que da, ¿no? Un fruto de asesinato, ¿sí?
Porque podemos matar, pero podemos matar con esto, ¿eh? ¿Cuántas veces hacemos mucho daño y clavamos espadas con esto, verdad? Sí. A veces uno dice, bueno, mejor me hubiera dado un tortazo a mi madre que decirme lo que me ha dicho, ¿no? Porque se me ha quedado ahí en el alma, ¿no? ¿Cómo paramos el enojo, amados? ¿Cómo podemos evitar que el sol se ponga sobre nuestro enojo y nos sigamos enfadando? ¿Cómo crees? ¿Hablando? Pero para frenarlo ya, igual no tienes tiempo todavía de hablar con él. Perdonando. Perdonando las ofensas. Eso es algo que ya hablaremos, ¿vale? Porque como no tengas a Cristo en tu corazón, difícil te es perdonar, ¿sí? Solo decir que si queremos que Dios perdone nuestras ofensas, es justo que nosotros también perdonamos las ofensas de aquellos que nos han ofendido, ¿verdad? Y termina el versículo diciendo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es dar lugar al diablo? ¿Qué creéis que es dar lugar al diablo? ¿Qué se pasa por vuestra mente? ¿Sí? Permiso, ¿no? ¿Quieres un huequito para entrar? Ven, pasa. ¿Estás en tu casa? Sí, es dar lugar al diablo. ¡Qué licua! No, llama, ya te digo que llama. Sí. Es crearle una brecha, es abrirle la puerta, que solemos decir muchas veces, ¿no? En términos entre nosotros. Para que entre, para que ataque al cuerpo. Mira, aquí están todos mis hermanos. ¿Contra quién me levanto? Cada uno de nosotros somos responsables de la seguridad del cuerpo. Estoy hablando a casa de oración ahora. Cada uno de nosotros somos responsables de la seguridad de nuestro cuerpo. Y estoy hablando no de este, del que formamos como iglesia. Nosotros decidimos la presencia del diablo en el cuerpo. Cada uno puede ser la puerta que el enemigo use para dañar. No solo a nosotros, que eso es como rápido, no solo a nuestra familia, sobre todo, ¿no?, esa responsabilidad de los cabezas de familia, sino a toda la congregación. Necesito saber con certeza si tengo que compartir, Marcela, aquello que te decía ayer. Pregúntale al Padre, por favor. El enemigo nos observa como un todo, como un cuerpo. Y sabemos que él siempre está al acecho. ¿Cuál es la imagen que la palabra nos da de ese enemigo? Cuando tenemos la imagen de Satanás muchas veces en medio de nosotros, hay una imagen que estamos habituados a decir, ¿cómo suele estar? Merodeando alrededor, buscando a quien devorar, dice la palabra, ¿no? ¿Qué creéis que busca mientras que merodea? La puerta. Está buscando la puerta. ¿Quién me abre la puerta? ¿Cuándo me abres la puerta? ¿Qué es lo que puede abrir la puerta? ¿Qué creéis que puede abrir la puerta? El pecado. ¿Sí? El hábito, el pecado. El pecado es la gran puerta principal que ese enemigo utiliza, ¿no? El pecado es genérico. Las maldiciones. Cada vez que nosotros hablamos mal de otra persona, no somos conscientes del poder que tiene eso que estamos diciendo. Para bien o para mal. Pero de eso
se carga el enemigo, en medio, y sobre todo en medio de una congregación. Lo mismo en una familia. Las maldiciones, esas expresiones de daño que nos hacemos, ese es un recurso muy habitual para luego traerlo, paca, 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 y que se taladre en nuestra alma, hasta que se taladre esa palabra que te dijeron, que se taladre en nuestra alma, ¿no? Mirar, hermanos, incluso las oraciones almáticas. Aún las oraciones que nosotros levantamos delante de Dios, que no tienen un corazón limpio, son un recurso para que ese enemigo lo tome y lo use como munición para hacer daño. Por el ministerio que nosotros tenemos, que el Señor ha entregado a Casa de Oración, son muchos los enemigos que se levantan contra nosotros. Escogiste